Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. E Iván Donaldson del canal de Iván Donaldson. Así, del canal de Camino a la Gnosis. Eso. Pues aquí estamos en este nuevo programa que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Creo que es uno de los temas que más nos gustan, más nos apasionan, ¿no? Que tiene mucho que ver con misterios y cómo en la antigüedad se veía la religión, tal vez, ¿no? Y cómo es muy diferente a lo que actualmente conocemos como religión y cambió muchísimo por todas las historias que les iremos platicando, pero lo importante es que parece que hay una religión muy antigua que poco a poco puede ir nuevamente surgiendo o que ya existe en ciertos lugares, ¿no? Y que habla de un conocimiento interior y que les platicaremos aquí. Exactamente. Así es. Y una de las cosas que nos llamó más la atención de este tema es que, además de que es muy poco conocido, para variar, porque tiene que ver con cosas que han sido pues ocultadas de alguna forma de la historia oficial, son cosas que por supuesto no han sido admitidas, pero tienen que ver con ciertos rituales, por decirlo así, que también podemos mencionar ahí las antiguas eucaristías o la forma en la que se consideraba la ingesta de la carne divina, de la carne de Dios, de su sangre por medio de diferentes pociones, y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Lo que viene a ser la religión secreta, que tiene mucho tiempo antes del cristianismo y que también algunos grandes filósofos y algunas grandes personalidades de la historia tuvieron acceso a eso. Obviamente estamos hablando de personas iniciadas en estos temas. Exacto. Y entender que la manera en cómo nosotros abordamos, nosotros no solo en código, sino en la actualidad como humanidad, la manera en cómo se abordan estos temas, pues a veces es con esta óptica un tanto moderna y nos cuesta trabajo entender estos ritos que se hacían en la antigüedad. Quisimos hacer este programa también para resaltar esta importancia de lo que vendría siendo un sacramento, porque parece ser, en lo que hemos estado investigando y demás, que en estas antiguas escuelas iniciáticas, ¿no? Por decir la escuela, por ejemplo, pitagórica, las escuelas antiguas de pues todo el Medio Oriente, etcétera, y toda esta amalgama de cosas que surgieron realmente en Alejandría, ¿no? Yo podría decir que ahí es donde surge todo esto, o donde se unifica todo esto, pero el hilo conductor o algo muy importante es este ritual, un ritual que hacían y que probablemente sigan haciendo algunas órdenes que a lo mejor siguen por ahí, pero que son no públicas, que son secretas. Y pues cómo tiene que ver esto que es llamado un enteógeno, un alucinógeno, un visionario para estos ritos de iniciación, ¿no? Que no nada más es simplemente iniciarte y te enseñan algo y ya, sino que hay detrás una pócima secreta, una bebida, sí, locochona, trucutru. Trucutru. Sí, de hecho, como tú lo mencionabas, Master Iván, es algo que se conocía en épocas antiguas. De hecho se dice que todo esto lo conocían y era una religión sin nombre, ¿no? Esta religión sin nombre se llevaba en muchísimos lados, ¿no? En Egipto, en Mesopotamia, en China, en la India, en México. En México. Y poco a poco, pues esto se fue perdiendo, pero quienes lo retoman parece que son los griegos, ¿no? Los griegos dicen que fue una religión que duró 2000 años, aunque no tenía nombre. Que a mi parecer, perdón, ahí entre paréntesis, yo creo que en los griegos se hace como público esto, ¿no? Como que descaradamente lo mostraron. Sí, pero aunque yo creo tenía un costo. Exacto, pero yo creo que de manera oculta siempre, pues sí ha existido. Inclusive podría conectarse hasta la Atlántida, ¿no? Claro. O Lemuria, todo esto. Claro. Sí, y es conocido, aunque no tenía nombre, bueno, se le conoce como el misterio de Eleusis, ¿no? Exacto. Y Eleusis tiene que ver con la palabra, bueno, más bien significa esta parte de morir en vida para conectarte con lo divino, ¿no? Sí, para que no tener una experiencia directa con Dios. Exacto. Y que no vayan a pensar que es Eleusis, no. Eleusis. Eleusis. Exacto. Sí. Y entonces, pues esto se conocía
bueno, más bien ciertos círculos lo conocían, después se pasa a Grecia, y en Grecia, aunque sí empieza a ser como más conocido, pues parece que ahí había una pena de muerte a la persona que entrara como iniciado y confesara o platicara de estos misterios que se conocían, ¿no? Que lo divulgara. Que lo divulgara, y entonces, como decimos, el costo pues era totalmente, si lo dices, ok, ya veniste a conocerlo, ya sabes de qué se trata, pero si quieres transmitirlo, te va a costar un poquito, ¿no? Te va a costar nada más ni nada menos que la muerte, pero ahora sí de veras, ¿no? Te va a costar la vida. Te va a costar la vida. Sí, y entender que también no es algo que... O sea, cuando hablamos de estos temas, ¿no? O muchas personas piensan que es esto de que se oculta la información o es secreto porque hay conspiraciones o porque, como los magios, ¿no? En Los Simpson quieren conquistar al mundo. Pero realmente la base de esto no tiene que ver tanto con estas conspiraciones desde esta perspectiva, sino que realmente hay conocimientos, hay enseñanzas que no pueden ser reveladas a cualquier persona porque no cualquier persona está lista para recibir ese tipo de conocimientos, ¿no? Claro. Y básicamente de lo que consistía este ritual o esta práctica, pues era de entrar a un lugar que se consideraba como una escuela de misterios, ¿no? Que en ese entonces le llamaban Mysterion o Musterion, ¿no? Era como la palabra, y pues precisamente de ahí es de donde surge esta corriente de las escuelas de misterios, que después ya formaron parte de diferentes culturas, pero prácticamente ahí el ritual consistía en entrar a un edificio, en entrar a un lugar en donde se hacía una suerte de ritual, pero el ritual consistía también en la ingesta de un brebaje, de una pócima que estaba hecho con diferentes especias, con plantas sagradas y con diferentes tratamientos que el iniciado pues tenía que ingerir, y en el momento en el que lo hacía empezaba a tener experiencias que ahora las podemos relacionar mucho con las experiencias que se viven en las ceremonias. Psicodélicas. Experiencias psicodélicas que incluso ya han sido probadas en diferentes tipos de realidades, como también, por ejemplo, las cámaras de suspensión o los mismos experimentos que hizo John C. Lilly con LSD para tener encuentros místicos, para tener estos encuentros con lo divino. Claro. Y resalto también ahí rápidamente que por lo que investigamos o lo que vemos, no es que tomaran eso cada mes, ¿no? Sino que solamente era un rito de iniciación en donde conocías a Dios de manera directa, ¿no? Así es. Claro. Sí, tenías este proceso de muerte en vida, donde te conectabas con el todo para regresar, y esa era la idea, ¿no? Regresar y nuevamente ver la vida con otros ojos, con unos ojos diferentes, obteniendo la información de qué existe más allá, ¿no? Esa es una gran pregunta que muchos seres humanos nos hemos hecho a través de la historia. ¿Quién soy y hacia dónde voy? Y estas respuestas básicamente muchas veces actualmente te la responde la religión con ciertos conceptos. Pero esta religión, más allá de buscar conceptos, palabras o utilizar la razón, lo que decía es, ¿quieres conocer a Dios? Te voy a mostrar la experiencia, porque tiene que ser vivido, ¿no? Uh-huh. Y para eso tienes que morir. ¿Qué tiene que morir? Tu ego. Tiene que desaparecer todas tus creencias, tus pensamientos, todo lo que tú has aprendido para renacer nuevamente, que es la resurrección, ¿no? Sí. Que lleva este proceso de muero para resucitar y ver la vida de otra forma con todo este conocimiento que estoy obteniendo. Claro, tiene que haber por eso, como todo un trabajo en la persona, porque no todos están preparados, y por eso creo que era como muy oculto, porque escogían a ciertas personas que sabían o les hacían ciertas pruebas para ver si ya estaban preparados para entrar a estos misterios, ¿no? Sí, no cualquier persona puede entrar a estos misterios. Por no hablar que es probable que, personalmente siento que lo más fuerte de esto y de estas iniciaciones y esta bebida inclusive, yo creo que funde sus raíces no tan profundas, pero yo creo que en Egipto, ¿no? En el Egipto iniciático. Sí. Y de ahí obviamente pues venía desde antes. Pero es muy curioso porque, por ejemplo, si vemos templos del Medio Oriente, ¿no? Cuando vemos todos estos templos sufis, derviches, etcétera, pues se ven, o una alfombra, por ejemplo, persa, ¿no? Una persona que ha tenido experiencias psicodélicas, pues ve una alfombra persa y dice, pues que se metieron. Voy a volar en ella. Ajá, dice, pues con razón es voladora. Sí. Y es lo curioso, ¿no? Que estas especies de fábulas, que también es algo muy común en los sufis, ¿no? Por ejemplo, los libros de Idra Shah, me parece,
hablan mucho de estos simbolismos, ¿no? Esta mística, y pues ese es el secreto de la alfombra voladora. No es que la alfombra volara, sino que en realidad a lo mejor había estas sustancias en donde el iniciado pues estaba viendo sus procesos internos, y es muy sabido también en psiconautas, ¿no? Que para poder entrar pues te pones a ver figuras así como estos tapetes, y tu mente comienza a manifestarse. De hecho eso significa psicodelia, ¿no? La manifestación de la mente, ¿no? Claro. Sí, y de hecho, ahorita que tú mencionabas, es muy probable, digo, no podemos decir al 100%, pero es muy probable que la escuela pitagórica y Pitágoras pues hayan ido a Egipto y hayan traído todo este conocimiento y después hayan creado la escuela pitagórica, pero fue como todo un proceso donde ellos decían, pues quieres entrarle aquí, pues sí te voy a hacer varias pruebas, vas a conocer ciertas cosas, y incluso yo creo que había personas que podían ir ahí, y si no estaban preparadas, solamente le daban ciertos elementos muy básicos y no se le daba a probar esta bebida, ¿no? Exacto. Porque sí había todo un proceso, incluso se menciona que no era para todos, o sea, sí tenía que haber cierto nivel de conciencia para tú poder acceder a estos misterios, y era muy interesante todo esto porque pues se desarrolló, como lo decíamos, durante 2000 años prácticamente. Después llega a Grecia, ahí se unifica y se crea todas estas escuelas pitagóricas y todo, y durante muchísimo tiempo también se lleva. Se dice que más o menos estuvo desde 1400 antes de Cristo hasta 400 después de Cristo, que es cuando llegan los cristianos. Pero poco a poco algo muy interesante que no se sabe mucho en la historia es que lo que sucedió es que los llamados protocristianos son los que adoptan esta religión al principio, ¿no? O sea, como que toda la información se pasa de griegos a cristianos, y por eso son perseguidos durante muchísimo tiempo, hasta que se vuelve una religión oficial. Sí, obviamente esos nombres pues no se decían ellos así, ¿no? Sí, ellos claro. no se llamaban los protocristianos. Pero entender que protocristiano, si las personas no han escuchado este término, es los antes de Cristo, antes de ¿no? Cristo. Ajá. Sí. Y de hecho, estas mismas corrientes van develando lo que serían mucho los fundamentos de la palabra Eucaristía, que como entendemos, pues es ese ritual en el que vamos a un templo, vamos a comer lo que simboliza la carne y la sangre de Dios, la carne y la sangre de Jesucristo en este caso, pero no era el primer ritual. O sea, si se tiene la idea de que lo que le llaman la comunión, ¿no? O ir a comulgar a la iglesia es originario nada más exclusivo de las cuestiones católicas o cristianas, no, era un ritual que se hacía en diferentes escuelas y que también estaba compuesto por estas cosas. Además hay una cosa muy interesante que también investigamos, que es que los rituales o estas ceremonias eran presididos en su mayoría o casi todas y por mucho tiempo por mujeres. Sí. Y de ahí viene esta cuestión de las brujas, la cuestión de que estas mujeres las asociaban al principio con una suerte de brujería, y ya después, más tarde, cuando empezó la Inquisición, cuando llega la Inquisición, empieza la persecución de estas mujeres que hacían estos rituales. Pero bueno, para esto, antes todos estos rituales se hacían en templos que eran edificios enormes y eran permitidos, no estaban perseguidos por ningún tipo de gobierno ni nada. Pero llega un momento en el que, pues obviamente hay personas o hay un núcleo de gente que no quiere pues haya iniciados que tengan acceso a este tipo de experiencias, y empiezan a ser perseguidos, ¿no? De ahí es de donde viene la persecución de la Inquisición sobre las brujas o las mujeres de sabiduría o de conocimiento. Y eso es lo interesante, que a lo que queremos llegar es eso, que en un principio, vámonos desde el antiguo Egipto iniciático, luego hasta Grecia, y después en esta amalgama de cosas, antes de que se formara la iglesia, antes de que Constantino, el emperador romano, hiciera todo esto del concilio de Nicea y todas estas cosas, pues había esta amalgama de caminos, ¿no? Y de iniciaciones, y es muy probable, bueno, no es muy probable, es 100% seguro que los primeros pilares de la iglesia pues estaban conectados con este conocimiento y lo sabían. De hecho, tenemos por ahí un programa pendiente donde vamos a sacar algunos papas, ¿no? De los primeros tiempos, que fueron inclusive hechiceros, ya se me pegó. Hechiceros, ¿no? Inclusive llegaron a ser grimorios. O sea, en la antigüedad había todo esto, y aquí
eso va para otro programa, pues viene la duda, ¿no? ¿No será que en realidad siguen haciendo todo eso, pero de una manera en que muy pocos sacerdotes lo saben y muy pocas personas, salvo un grupo muy reducido en el Vaticano, sabe estas cosas y las hace? Ese es otro tema, pero de que existía, ¿no? Esta apertura a los conocimientos y todo esto, sí. Después, mucho más adelante, inclusive creo que fue antes de la Inquisición, un poco antes, vino todas estas prohibiciones, todas estas ideas, la invención del diablo, la invención de todo esto conforme fueron conquistando pues más territorios, porque, y eso es lo que queríamos resaltar, que era una especie de religión universal, que le pertenecía a todos y que estaba muy relacionada con la cultura pagana, ¿no? Pero, claro. Y también otra cosa es que no se había mencionado pues apenas es muy reciente esto, de que sí se ingerían sustancias que tenían estas facultades psicodélicas, ¿no? Uh-huh, eso no era algo que fuera, por supuesto, admitido en ninguno de los círculos eclesiásticos, pero apenas hace muy poco se reconoce que sí existían estos rituales y que también les llamaban eucaristías. Claro. Interesante. Sí, de hecho, tal cual como lo mencionan, pues llega el cristianismo. De hecho, Jesús habla también de los misterios, que eso también está muy interesante, ¿no? Y pues como lo vemos, también la historia mucho cuenta de esta resurrección y todo esto, que tiene que ver también con conocimientos más profundos. Después de que Jesús muere y resucita, pues viene el cristianismo, y el cristianismo llamado gnóstico o protocristiano, que le decimos aquí, bueno, que tiene este conocimiento y que sigue utilizándolo. Se dice que en lugar de irse a templos, se empiezan a ir a cuevas, donde siguen haciendo este tipo de rituales. Que curiosamente está conectado con estas escuelas gnósticas, donde buscaban esa luz interior a través de estar en catacumbas, ¿no? Y en cuevas muy, muy oscuras, ¿no? Sí. Y que era ahí en donde estaban las brujas. En algunas también religiones, culturas, les llamaban gorgonas a estos personajes. Claro. Uh-huh. Sí, y de ahí, pues lo que sucede es que empiezan a ver como esto lo empieza a ver, sobre todo como tú dices, Constantino es quien dice, bueno, vamos a poner reglas, me interesa esta religión, pero yo quiero tener el control absoluto, y además esto parece que no les gustaba mucho este conocimiento, y además segurísimo ellos no tenían acceso a este conocimiento. Uh-huh. Seguro ellos también tenían como cierta envidia, porque decían, bueno, pues este conocimiento, hablan de muchas cosas de iniciados, pero yo no sé de qué se trata, y además por lo que veo, después me parece que también llega Teodosio, que Teodosio también empieza ya a poner muchas reglas, porque como no lo conocían, no lo entendían, y empieza a haber dos tabús. Uno es ¿cómo es posible que hablen de una religión que está utilizando psicodélicos? Que es como que esos dicen, esto no puede ser aceptado. Sí. Y dos, ¿cómo puede haber una religión donde las personas parece que eran muy importantes, no sabemos si las más importantes, pero eran muy importantes dentro de esa religión, eran las mujeres? Porque como lo decía Master Richard, ellas son las que tenían acceso al conocimiento de esta mezcla que no se sabe bien qué era. Parece ser que era una cerveza, un tipo cerveza más bien, un tipo cerveza, otra vez brebaje, Egipto. Mezclada con varias plantas que generaban en la persona que los tomaba estos efectos psicodélicos. Entonces cuando ven esto, y obviamente la Iglesia Católica pues no le interesaba que la mujer tuviera ningún tipo de poder, ¿no? Entonces empiezan a utilizar o a controlar todo esto, y como dice Master Iván, al principio lo controlan, pero se dan cuenta que cuando hacen este movimiento de control, lo que hace la gente es seguirlo haciendo, pero clandestinamente. Cuando la iglesia ya empieza a tener cada vez más poder, se da cuenta de esto y dice, pues ya no nos vamos a ser tan tranquilos, y crea la Santa Inquisición. Uh-huh. Y la Santa Inquisición es la que se encarga de prácticamente terminar con todo esto, porque cualquier persona que sabía o tenía acceso a estos conocimientos y la Santa Inquisición lo sabía, pues los mataba. Sí, y es que lo que sí se ha visto, y se tienen incluso testimonios en relatos, de que estas mujeres que realizaban estos sacramentos, tenían grandes facultades psíquicas, tenían el poder de conectar con los elementos, el poder el conocimiento de la arbolaria, de las plantas,
pues muchos siglos antes, transmitido obviamente en generaciones, pero estas mujeres pues se consideraban mujeres sagradas, se consideraban sacerdotisas, y también de ahí es donde hay mucha conexión con Egipto, con las escuelas de Egipto, y de donde probablemente surgió María Magdalena ya en los tiempos de Jesús, ¿no? Que es muy curioso porque si te pones a investigar vas a ver que existía las sacerdotisas de Isis. Uh-huh. Y si vas ahí al templo de Philae en Egipto, pues te vas a dar cuenta que de ahí, y esto es una opinión muy personal que comparten muchos investigadores y no es nada más hablar por hablar, hay una imagen ahí en donde está Isis cargando a este Horus cuando es un bebé, y curiosamente pues muchos creen que ese es el origen de la famosa imagen de la Virgen María con Jesús. Y es curioso porque ese templo en Egipto, en sus primeras épocas, fue utilizado por protocristianos, ¿no? Entonces es muy interesante, muy coincidencia o realidad. Coincidencias. Sí, claro. Sí. Sí, de hecho también hay una imagen que no está considerada como católica, porque es un Jesucristo que está así como en posición de santo, sí, pero abajo están varios honguitos. También, uh-huh, ¿no? Sí, que hay pinturas así. Hay pinturas así. Entonces habla así de todo este conocimiento y de toda esta religión que por ciertos intereses, sobre todo de la Iglesia Católica y del catolicismo, pues fueron prácticamente enterrados totalmente, ¿no? Porque pues no querían, bueno, estos dos tabús que decimos no querían que fueran ahí, que crecieran dentro de la sociedad. De hecho, era increíble cómo, y a lo mejor así lo descubrieron, digo, eso se nos ocurre, ¿no? A lo mejor así lo descubrieron porque, pues, por más que intentaban que la mujer no tuviera acceso a ciertos conocimientos, de repente la mujer obtenía conocimientos y no sabían de dónde. Sí. Y era obvio que, pues, a lo mejor, si la mujer tenía acceso todavía a la receta de esto, pues a través de ingerir volvía a tener otros conocimientos, se conectaban, ¿no?, a cierto conocimiento antiguo y nuevamente resurgía y dicen, pues ¿cómo es posible si lo que estamos haciendo? Entonces vamos a crear la Santa Inquisición para que ahora sí definitivamente esto se acabe, ¿no? Claro. Sí, de hecho estamos hablando que esto que llamaban Mysterion o Musterion o Musteria también, representa todas estas prácticas que hasta 300 años todavía antes del cristianismo se realizaban como algo natural, como algo normal para el iniciado, para el buscador que quería tener ese encuentro divino, un encuentro personal y auténtico con Dios, con la divinidad, y que no tenía ninguna connotación negativa, ninguna maldad, no existía, como decía Iván hace rato, no existía la imagen del diablo como tal, de Belcebú o ninguna de estas figuras muy de las religiones más contemporáneas, y estaban totalmente, de hecho ni siquiera era para decir aceptados o rechazados, eran parte natural de los rituales que involucraban esa comunión con Dios. Totalmente. Y también entender que no es lo mismo, o sea, no se imaginen, no crean que era de, oye, yo quiero pertenecer a la escuela de misterios. Ah, sí, pásale. Mira, tómate esto, ¿no? Y te voy a poner musiquita groovy, ¿no? En realidad, pues pasaba por todo un proceso, ¿no? De preguntas, toda una, pues enseñanzas, ¿no? Clases, etcétera. Y después de ahí, de varios exámenes, ya decían, bueno, esta persona sí está adecuada para poder vivir esta iniciación, y ahí era iniciada, ¿no? Pero es muy curioso porque, a manera personal, siento que ahí tomó esta forma mucho antes, ¿no? De todo esto de la prohibición católica y etcétera, mucho antes de los protocristianos. En Grecia, por ejemplo, o en Egipto, fue como la forma más exquisita del sacramento, ¿no? Con estas sustancias. Pero también, pues, inclusive se entiende por qué las religiones, entre paréntesis, o las culturas tienen conocimientos tan parecidos. Porque pareciera que utilizaban, pues, de la misma manera este tipo de sustancias. Es muy curioso, ¿no? Y esto tiene otras explicaciones y va hacia otros lados, ¿no? Inclusive con esto de las imágenes alienígenas en cuevas y esto, puede que no sean alienígenas, sean visiones de sustancias, ¿no? Psicodélicas. Y sí, pueden ser entidades de otras dimensiones y lo que quieras, pero no es que bajaran extraterrestres ahí, ¿no? Claro, y recordemos que no fue la única zona del planeta en donde se hacían estas ceremonias con el mismo contexto. Sí, no. Ahí tenemos por ahí, le hemos recomendado mucho que vean la película de Blueberry, en donde se hacían estas ceremonias y donde existían incluso montañas que guardaban estos
estos tesoros, que eran precisamente estos brebajes o estos preparados con plantas y especias, que muchos los confundían con oro, ¿no? Les decían el tesoro de la montaña y pensaban que era oro o que eran joyas o que eran otras cosas, pero en realidad era el conocimiento ancestral. Ahí tenemos también la cultura Shipibo en América del Sur, en la Amazonia. Ahí tenemos también en la India, en el Tíbet, en todas las partes donde son las culturas originarias, o ahí donde fueron a llegar todas las corrientes que se derivaron de las primeras civilizaciones, la existencia y el testimonio y los relatos de que ya se utilizaban estos rituales. Inclusive hay textos donde lamas, monjes tibetanos, aceptan que en la antigüedad, así dicen, hace muchísimos años, se usaban enteógenos para ciertos niveles de meditación, Sí. pero después creyeron y creen que son peligrosos, ¿no? Que realmente es algo difícil de manejar, y prefirieron irse por el lado de la meditación y hacer cosas como más de sacrificio, ¿no? Físicas, dietas específicas y muchas cosas de mucha voluntad, de mucha fuerza de voluntad, y quitarlo, pero reconocen que existían esos sacramentos. Aquí en México también, sin ir tan lejos, Richard, pues las escuelas mexicas, ¿no, Master Richard? Sí, sí, sí. La escuela de Tezcatlipoca y bueno, un montón de culturas antiguas que para ellos era normal. Aquí en México los Wixárika, pues parte de su sacramento es el peyote, ¿no? El jicuri, Sí. etcétera. Entonces, pues sí es curioso cómo nos volvimos como civilización algo que le da tanto miedo, algo que era tan habitual y tan normal e inclusive bien visto, ¿no? En la Y antigüedad. que además era natural, ¿no? No estamos hablando de químicos procesados No, ni no, ninguna sí. cosa de esas. Claro, y además también es algo muy interesante lo que pasa, ¿no? Y no solamente con esta bebida que decimos, sino con cualquier tipo de psicodélico actual, ¿no? El LSD, Ujú. la ayahuasca, donde lo que sucede es que el hemisferio Racional. racional, el hemisferio izquierdo, Izquierdo. se paga totalmente y el que empieza a trabajar es el hemisferio derecho que no utilizamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues se pierde todo el ego, se pierde el pasado, el futuro y se convierte en la eternidad. Entonces, por eso tú te conviertes en un ser divino, porque empiezas a conocer de qué trata el presente ahora sí, ¿no? Sin ego, sin nada, sin medios de raciocinio, de control, de cómo puedes ordenar las cosas, sino simplemente está sucediendo todo al mismo tiempo y el presente provoca que tú, decían que quien iba a los de misterios, y también sucede, también yo lo creo, a ciertas ceremonias, la gente entraba de alguna forma como hombre y salía como un ser divino, caminando como un ser divino. Entonces, pero habla de este proceso donde los seres humanos se conectan con su hemisferio derecho y desde ahí suceden muchas cosas mágicas y otro tipo de conocimiento, ya no racional, sino un conocimiento de experiencia, de vivir y de conocer a Dios a través de la experiencia, no del raciocinio. Y eso se cortó totalmente durante muchísimos años, Bueno, y se sigue cortando, Sí. y solamente se interesó por el raciocinio. De hecho, me acordé que ya lo había mencionado Master Richard, que curiosamente Musterios tiene mucho que ver con la palabra y el continente llamado Mu, Así por es. decir algo, ¿no? Sí. Y también es cierto que en muchos lugares se cree que Israel no es un lugar físico, sino es un lugar que se conecta, es como un estado del ser. Un estado de la Un conciencia. estado de la conciencia, ¿no? Pero creo que tocaste una palabra clave que es el presente. Claro. Sí que eso tiene que ver, ¿no? O sea, realmente no es que te hagan, o no como estamos acostumbrados de un ser inmortal, es aquel ser que tiene superpoderes y todo esto, ¿no? Un Sino X-Men. un X-Men, sino más bien es un ser que a través de romper con este esquema que tan metido tenemos, que es la razón, a través de bloquearla de cierta forma, empieza a tener un conocimiento diferente que le permite saber que es un ser eterno y qué significa el presente, ¿no? Exacto. Sí. Yo para ir cerrando mi parte, pues sí decirles que para aclarar un poquito más, porque ya saben, ya hemos hecho un programa al respecto de cómo las palabras pues se tuercen, se corrompen o se pierden los significados. Entonces, por ejemplo, cuando decimos esto de la muerte del ego o esto que decía Master Len de los hemisferios, en realidad es
vamos a decir que es la muerte de la individualidad, ¿no? Entonces, al no haber un individuo, sino que te unificas con el todo y comprendes que eres parte de todo, que todo está conectado, y te das cuenta que todas esas grandes verdades espirituales, pues las conocían todos los pueblos antiguos, porque digamos que tenían esta manera de estar más conectados con la naturaleza, con lo que somos, ¿no? No nos damos cuenta que vivimos de manera artificial. Las personas, pues muchísimas personas, han oído o escuchan el bosque, el océano, la montaña, pero a lo mejor nunca en su vida han ido, ¿no? O a lo mejor piensan que es algo ajeno a ellos, o piensan que una ciudad es algo natural, ¿no? Y no comprenden que, pues todo esto son ya creaciones artificiales, ¿no? Y entonces, al estar tan desconectados de la naturaleza, pues es normal que también estemos ya tan locos, ¿no? Los seres humanos en la actualidad, y entender que esas visiones antiguas y demás tienen pues todo menos malignas, ¿no? No son nada malignas. No tenían malicia. Ni son nada terribles, sino que sí era... podían conectar con la sombra, pero sí, eso claro. es otra cosa, ¿no? Pero que en realidad pues son maneras naturales, ¿no? De vivir de manera natural y, como hemos dicho, tecnologías espirituales, ¿no? Son tecnologías que no tienen que ver tanto con lo electrónico y con estas modificaciones de la naturaleza, sino en su estado más puro, ¿no? Más, inclusive animales también lo llegan a hacer. Claro. Sí. Así que bueno, yo con eso cierro. Muchísimas gracias y despido, amigos. ¿Qué va? Otra cosa que también vimos que pasaba con estas cuestiones que hacían en estos templos, con estos rituales, era que lograban entender que cada momento se puede volver eterno en sí mismo, porque se pierde la concepción del tiempo, tal y como nosotros lo vivimos, pero sobre todo entender que esta línea de tiempo, como nos la enseñaron, es meramente una idea, es una fantasía, el tener esa idea del pasado, el presente y el futuro, y no comprender que todas las cosas suceden en este instante, en este momento, y cada cosa que hemos realizado, cada cosa que hemos sentido ha ocurrido en un momento como este, y que el pasado ya no está. Podemos tener una memoria y podemos tener la experiencia, que es lo que se convierte en valioso, ¿no? De esa memoria, y extraer de ella todo el aprendizaje, pero que lo mismo, el futuro en sí, pues es un mar de posibilidades que nosotros vamos sintonizando vamos enfocando nosotros nuestra realidad, nuestra atención y la conciencia, como la vamos llevando en nuestro diario vivir. Entonces eso me parece muy interesante de lo que vimos, esta concepción del tiempo como algo eterno que está ocurriendo constantemente y que es eterno, es infinito, ¿no? Y con eso me despido. Se despide Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Caracho. De mi parte, pues como lo platicamos, o sea, toda esta información pues ha sido ocultada, ¿no? De hecho, se sabe que el Vaticano tiene muchísima de esta información, ¿no? Hay mucha información que tienen ahí oculta. Saludos al Vaticano. Y que pues no han querido sacar pues ellos saben por qué lo hacen, y sobre todo yo creo que tiene que ver mucho con el control, ¿no? Y cómo les ha funcionado esto para crear un gran imperio. Pero, a ver si no me excomulgan. Te van a agarrar los del Opus Dei. Pero... ¿Qué te pasó? Ay, me duele la espalda. Fíjate que, bueno, termina y ahorita hacemos ahí un debatillo. Ok, sí, pero creo que lo interesante de todo esto es, con esto no estamos diciendo que esta es la salvación y todo esto, sino simplemente que pues existe otra forma de conocimiento, ¿no? Y que era muy importante por algún motivo para nuestros ancestros, tatarabuelos, ¿no? Y que creo que es algo que es muy bonito conocer y no cerrarnos y decir, no, eso es imposible, ¿cómo pueden decir eso? Y esto obtiene ciertos niveles de conocimiento muy interesantes, y que por eso tal vez necesitaban ser en algún momento un poco ocultos o preparados para ciertas personas, pero la realidad es que también la enseñanza que tienen en el fondo de conocer el presente o conocer cómo funciona la divinidad, creo que es muy bonita, ¿no? O sea, esa experiencia de dejar de utilizar tanto la razón, sino más bien experimentar cómo funciona el universo, quién eres, ¿no? Está muy interesante que puedas descubrirlo
con este tipo de herramientas, ¿no? Estas herramientas tecnológicas, ya cada quien que decida si sí o si no, aquí no estamos para decir si es correcto o no, pero pues aquí damos la información y pues si les gusta, pues adelante, háganlo, ahí nos cuentan. Sí. Excelente. Aplausos. ¡Qué bárbaro! Yo pensé que iba a decir Lenin, no estamos queriendo decir que lo hagan ni nada de eso, pero sí. Pero sí. Háganlo. Okay. Ay, lo que les iba a decir es que, bueno, yo también me sumo con mucho a estas cosas y a estas reflexiones que dicen por qué el Vaticano tiene tanto poder y tiene tanto dinero. Y por otro lado, ahora que estuvimos haciendo esto, que de hecho algo que tienen que saber es que muchos de los datos que compartimos aquí hoy en el episodio provienen de investigaciones que se hicieron en el Vaticano, sí. de cosas que hay ahí, artefactos, textos. Esos archivos secretos, ¿no? Y archivos secretos que están ahí en el Vaticano. Y a mí lo que me surgía de repente, solo como punto de reflexión ahí, es si hubiese efectivamente misterios realmente muy, muy profundos, que si fuera a caer en manos de personas inadecuadas o de personas que no sabrían cómo manejar este conocimiento, a lo mejor la única forma de protegerlo es en un lugar en donde haya mucho poder y mucho dinero para que precisamente no haya una penetración ahí hacia ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Se me ocurre, ¿no? Que podría ser una manera de entender el por qué el Vaticano es el Vaticano. Sí, claro. Y a lo mejor lo necesitó en su momento, ¿no? Ajá, exactamente. Pues sí, y yo, como decía Master Iván hace rato, o sea, no con esto decimos que la iglesia no haya seguido con estas prácticas, pero de manera muy oculta, ¿no? O sea, no queremos decir que lo hagan, pero sí. Pero sí. No, te digo, y hay otros métodos también, ¿no? Sí. O sea, realmente este es un camino, ¿no? Pero existen otros caminos, como lo decía Master Iván, el camino que decidieron muchos lamas, ¿no? Que es más bien medito, cambio mi forma de alimentación y algunas otras cosas que también, incluso está documentado por ellos mismos, también funcionan, ¿no? Sí, pues lo que hablamos también en un programa, ¿no? De estas los tres caminos, el fakir, el yogi y el asceta, ¿no? Ájale. Sí, mira, con todo. Uh-huh. Sí, efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Se despide su amigo Iván Donaldson. Ahí se ven en el espejo de la realidad. Que viva qué. Que viva el amor. Que viva el amor. Y el profetizo, ¿no? No. Ese ya no. Ya un saludo al profetizo, anda de vacaciones. Anda de profeta. Un tiempo, ya lo tendremos de regreso junto con otros amiguitos. Lo que pasa es que dicen por ahí que el problema es que como ya hizo contacto y quiere hablar con nosotros el pitonizo, ya el profetizo dijo, no, ahí sí yo ya no le hago. Viene de la misma escuela de Musterion. Pues es el maestro, es el maestro del profetizo, entonces, pues sí, bueno, saludos al profetizo, ahí si el pitonizo, pues aparece, pues que nos vaya mandando sus mensajes. que te mande un saludo, y bueno, muchísimas gracias. Y pues que vive el amor, y nos vemos en la cuarta vertical. Nos vemos en la cuarta vertical.